los internacionales, de la confianza también ante la Unión Europea, de la confianza de las entidades financieras y de la confianza también, lo tengo que decir, de un Gobierno de España que hasta hace bien poco tenía prohibido a Castilla-La Mancha, por ejemplo, acudir al préstamo. Creo que hemos afianzado la recuperación y lo hemos hecho sin poner en peligro los servicios sociales básicos, porque la estabilidad presupuestaria, además, tiene un objetivo claro. Por una parte, promover la creación de riqueza y, por otra, salvaguardar nuestra sociedad del bienestar. Y, además, hemos cambiado el rumbo, la forma de gasto, la hemos cambiado. No hemos hecho un ejercicio de contención del gasto, de ajuste del déficit o de consolidación fiscal con carácter coyuntural o porque estuviera vacía la caja o porque tuviéramos un desequilibrio que retomar y, por lo tanto, que volver al equilibrio. No lo hemos hecho por eso. Lo hemos hecho con carácter estructural. Es decir, es que el equilibrio se tiene que mantener en el tiempo. No podemos volver a gastar como se gastaba antes. No podemos volver a gastar como gastábamos antes 5,5 millones de euros al día más de lo que podíamos, por ejemplo. Un gran ministro alemán, Karl Schiller, decía, uno de los mejores ministros que ha tenido la República Federal Alemana, precursor también del llamado milagro alemán, decía algo que es una gran verdad y que tiene que ver con el crecimiento y con la estabilidad. Decía, la estabilidad no es suficiente, pero sin estabilidad no vale nada. Y es verdad. La estabilidad no es suficiente, no lo es todo, pero sin estabilidad nada de lo que se puede hacer, se puede hacer. Y esto es una gran verdad. Y la realidad nos está demostrando con creces, y a los efectos me remito, que la contención, cuando es ajustada y cuando es medida, es la mejor aliada del crecimiento económico. La mejor aliada del crecimiento económico, la mejor aliada para la recuperación del crédito tan importante para nuestras empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas y las que tienen capacidad exportadora, y la mejor aliada para también recuperar la ocupación. Cuando asumimos, como saben ustedes, y les acabo de comentar, las responsabilidades de Gobierno, gastábamos 5,5 millones de euros al día más de lo que podíamos, más de lo que teníamos, y gastábamos 1 millón de euros al día en pagar intereses de la deuda, solo 1 millón de euros al día, que junto con lo que teníamos que devolver por amortización se convertía en 4 millones de euros al día solo por la deuda, Bien, teníamos un déficit acumulado entre el año 2009 y el año 2011 de 8.000 millones de euros, 8.000 millones de euros, que se habían transformado en una deuda de 10.800 millones de euros. Y, además, Castilla-La Mancha tenía prohibido endeudarse a largo plazo. Este era el panorama. Nos encontramos muchas facturas que había que pagar, más de 3.000 millones de euros se pagaron de primera tacada en el fondo de proveedores, en el fondo de liquidez, y no tuvimos más remedio que actuar con una extrema celeridad. Saben ustedes que nada más llegar al Gobierno, en el año 2011, pusimos en marcha lo que llamamos el Plan de Garantía de los Derechos de los Servicios Sociales. Y este no era un nombre porque sí, era un nombre porque era un plan para garantizar los servicios sociales, porque los teníamos al borde del precipicio. Bien, hoy podemos decir que lo hemos conseguido. No lo ha conseguido mi Gobierno y no lo he conseguido yo, lo hemos conseguido todos. Hoy están salvados los servicios sociales en Castilla-La Mancha. Está salvada la sanidad, está salvada la educación y están salvados los servicios sociales básicos, aquellos que se pueden considerar derechos subjetivos y fundamentales de los ciudadanos, porque hay otras cuestiones que, más que derechos, son privilegios que, aunque a todos nos gustaría poder ofrecer en tiempos de zozobra y en tiempos de carestía económica, es absolutamente imposible, pero que además nos tenemos que plantear si de verdad es lo que tiene que ofrecer la sociedad a los ciudadanos, porque lo primero que tenemos que plantearnos es cuáles son los servicios que nosotros como sociedad podemos mantener y manejarnos de esa manera, para que los servicios sociales que ofrezcamos a los ciudadanos sean servicios públicos de calidad, de excelencia y sostenibles. Si no son sostenibles, ni serán de calidad, ni serán de excelencia, ni los podremos mantener. Y quien diga lo contrario, sencillamente miente.
Elaboramos ese plan de garantía de los servicios sociales básicos, luego elaboramos un plan económico-financiero que presentamos al Gobierno, porque de otra manera no nos dejaban apenas ni movernos, estábamos prácticamente en una situación de intervención y precisamente por esas medidas de choque, nada más llegar al Gobierno, pues en 6 meses conseguimos un déficit que teníamos casi en el 6, en el junio del año 2011, que llegara al 7,7 en diciembre del año 2011. Fue un ejercicio de contención muy importante. Es verdad que fuimos la comunidad autónoma que cerró con el mayor déficit de toda España, pero también es verdad que habíamos hecho un esfuerzo titánico. Bien, si no hubiéramos hecho ese esfuerzo, la pendiente se nos hubiera deslizado y habríamos terminado el año 2011 ya con más de un 10% de déficit, con más de un 10%. Por lo tanto, empezar a actuar desde el primer momento, desde mi punto de vista, fue crucial para la situación a la que hemos llegado hace unos meses. Luego, ¿qué ha ocurrido? Pues que en año y medio el Gobierno ha conseguido reducir el déficit público en más de 6,2 puntos. En un año y medio. Pero en un año, en más de 6,2 puntos, hemos reducido el déficit público. Y lo hemos hecho, repito, entre todos. Y cuando lo contaba yo hace unos días decía que era algo histórico, y es que es algo histórico. Es la primera vez en la historia que una administración prestadora de servicios públicos tan costosos como puede ser la sanidad o la educación hace un recorte y un ajuste presupuestario tan importante como el que hemos hecho aquí. En total, 1.809 millones de euros de reducción de desequilibrio fiscal y hemos invertido la tendencia. Durante este año pasado, no solo hemos dejado de gastar esos 5,5 millones de más que gastábamos antes, es que además de esos 5,5 millones de más, hemos dejado de gastar otros 5 millones de euros al día también para lograr llegar hasta donde hemos llegado. Y la deuda financiera, hoy, la deuda que tenemos, pues sigue siendo muy elevada. Como no, sea de 10.800 millones de euros, hoy es de 10.148. Pero hemos hecho algo muy importante y es que hemos transformado una parte importantísima, casi toda, la deuda comercial en deuda financiera. De tal manera que ahora no son los proveedores de la Junta los que financian a la Junta. Quien financia a la Junta hoy son o las entidades financieras o las líneas ICO que ha puesto a nuestra disposición el Gobierno de España, para lo cual también teníamos que demostrar que éramos capaces de reducir el déficit. Por lo tanto, todo está entrelazado. Hemos reestructurado toda nuestra cartera